Y que Ponce también es, los primeros años de su fundación como que son medio inciertos. Hay como 100 años donde hay como no hay mucho muy claro. Pero, ¿verdad? Y de allá que se empieza a fundar de verdad como pueblo legítimamente y todo eso, pues también es una historia bien larga, pero también es un lugar que tiene un origen bien antiguo, aunque no desde el principio fuera, o sea, siempre dicen los primeros 3 pueblos, San Juan, San Germán, Coamo, pero como que Ponce tiene una historia bien antigua también, que ojalá se fueran encontrando más fuentes de esa época. A mí una historia bien interesante que yo no me la acuerdo muy bien, la estoy contando de memoria, pero sé que te estás quedando sin batería, así que yo cuando llega a 10 te aviso. Todavía okay. te avisa para que te hagas mira, que como 10 minutitos, pero estoy chido. Me imagino que tú sabes esto, pero para mí esta es una historia bien loca, de que una de las primeras documentaciones que se tiene de Ponce es de un monje que vino como de España o algo así. No me acuerdo dónde era, y entonces pasó por Ponce. Malgrejo, no, ese es otro. No, ese es del gobierno, ajá. Ese era el gobernador, Ajá. que él pasó por Ponce y pues siguió por ahí, pero él escribió como un parrafito o algo así sobre la villa que había, no me acuerdo si era Me en encontró. Tallaboa, por un río. Ajá, Y ajá. entonces, él era un misionero que él estaba tratando de llegar a Japón y se le seguía encallando el barco. Tenían problemas cada vez que salían a Japón y no llegaban. Y uno de esos viajes donde pasó algo con el barco terminó en Puerto Rico por un tiempo. Pues eventualmente él llegó a Japón. Él iba allí para cristianizar a Japón, como que fueron los primeros misioneros cristianos que fueron a Japón. Y él terminó siendo martirizado, creo que lo quemaron en la hoguera o algo así en Japón. Una cosa, era como un monje jesuita, que una de las primeras documentaciones de Ponce la escribió él y él terminó que lo mataron en Japón. Eso no lo sabía. Qué lo que era. Entonces tú Ajá. encontraste eso, qué viaje. Yo la historia de Ponce, de los primeros pobladores no indígenas, para mí todavía es un poco confuso. Todavía digo a la gente, mira, yo en verdad te voy a contar varias versiones porque yo no estoy segura cuál es la más cierta y todavía estamos buscando, se está buscando. El doctor Luis Caldera Ortiz vino con otra info que otro historiador decía y bien, para mí eso hace más cool, hace como que más misterioso, no es como que, bueno, aquí vamos a estar a formar el poblado de Ponce en el 25 de octubre. Es como que yo misma, estos días, lo que es de agosto 12 hasta septiembre 17, hay como 500 versiones de cuándo fue fundación, ciudad, porque la fecha me las mezclan tanto, que yo estoy siempre como que, mira, gente, mira, en verdad, yo que hago celebrar Ponce desde agosto 10 a septiembre 20, y ya, y estamos claros. Pero sí, está bien loco, en verdad, y para mí, para mí no hace más cool la historia, y como te digo a la gente, mira, lo importante es que aquí había gente indígena antes de eso, y eso es hace 5,000 años atrás, ¿ok? Pues, no quiero más atrás todavía. Exacto. No, las fundaciones de los pueblos siempre es un revolú y siempre hay versiones distintas de cuándo fue, si fue cuando se empezó a construir la iglesia o cuando se terminó de construir, pero ya había gente viviendo allá, porque el pueblo no sale de la nada, siempre había gente ya viviendo ahí desde antes, pero como que la historia indígena tiene como esa... A mí me interesa mucho por muchas razones. También, tú sabes, estas son las únicas personas que, bueno, ellos y los que vinieron antes, son las personas que vivieron en Puerto Rico siendo libre, boriquén, antes de que fuera una colonia. Pero como que, y verdad, es una historia bien fascinante y como que y es una tragedia como todo eso, o sea, no todo, pero mucho como que se ha perdido y eso, pero como que también está tan abierto a interpretación porque hay tantas lagunas que como que también es bien interesante navegar esa historia y ver las distintas interpretaciones y distintas conclusiones que han llegado distintos historiadores y pues no dar necesariamente una por cierta versus otra o ponerse a escoger, que yo creo que a veces la gente quiere que haya un fact, una versión. que haya un facts, pero como que a mí me es más interesante eso, que pueden haber distintas versiones, Y por eso microhistoria, yo digo, gente, son microhistorias y nada, lo que quiero que tú entiendas es que tu país está brutal, tu ciudad está brutal, esto está brutal, como te enamores que está brutal, en verdad, la versión vendrá pronto, llegará en su momento, pero mira qué chévere está esto y qué bueno que seguimos investigando. Y nada, y a mí me encanta, porque esto ahora mismo yo no lo sabía, entonces para mí como que, espérate, ¿quién es ese misionero? Yo estuve en Japón, ahora yo, ¿por qué no lo vi en Japón? No puedo quitarle la misión de... Ese no es me otro acuerdo, videíto internacional, ¿viste? no me acuerdo el nombre, pero yo lo escribí en mi artículo. Riestra lo sabe porque yo se lo conté y él me dijo, sí, ese fue tal tipo en tal año y qué sé yo. O sea, que él se sabe esa historia. Él sabe unas cuantas terapias locas así, donde estamos en Sí, un tour de piratas, y no, todos ahí. yo El tour estaba de en el piratas San sí, Juan y se fue en el viaje sí, del pirata que está por Indonesia y yo, ¿qué? sí. Sí, es más, él me contó de él cuando yo fui al Candil. Cuando salimos de la presentación, yo no sabía esta historia y él me contó de él y me leí el libro.
es bien horrible su historia, lo que él cuenta, en verdad. No es el tipo No es nada abandona bonito. él abandona un hijo en México, después lo capturan unos piratas y le hacen unas cosas horribles. Lo que él cuenta es horrible. Y lo que dice, cuando tú lo estás leyendo, estás pensando eso como que él de verdad fue que lo secuestraron o él era un pirata y se está inventando todo esto para justificarse, para que no lo arresten. Pero es una cosa, la historia es bien fucked up. Sí, qué cool, me encanta. Sí. Me encanta. Y es cortito, son como 65 páginas. Lo que pasa es que el lenguaje es bien denso, pero es cortito, que no toma mucho tiempo de él. Estos son los momentos que me arrepiento de no ser historiadora, porque sé que si hubiera sido historiadora, verá esta fuente un poquito más ahí a la mano. Pero repito, creo que tú y yo, que no somos historiadores, hemos tenido la oportunidad de llegar a ir por nuestras propias rutas, digamos, a esos documentos. Y es divertido, para mí es un scavenger hunt cada rato, y yo digo, wow, qué viaje. Ahora que por fin llegué al primer estado puertorriqueño, me tomó 4 años, llegué como que al final. Pero nada, a mí me encanta porque lo hace muy bien divertido explicarlo. Y yo creo que también en términos de cómo uno lo comunica en las redes, también tiene cierto... Digo, también está brutal cuando viene de una persona que de verdad estudia que historia lo sabe hacer. Sí, no quiero descartar ni minimizar eso, ni decir que somos más o algo, pero algo cool yo creo de cómo lo hacemos es que también es un poco que no viene tanto de este ángulo de como que yo sé esto y tú no, déjame enseñarte. Es más como que mira esto interesante que yo aprendí y lo quiero compartir contigo. Y como que yo creo que a la gente también le gusta eso un poco, que como que uno como que lo adentra al público un poco dentro del proceso y todo eso. Y como que la gente quiere escuchar historia, en @bichuela. Cuéntamelas así para yo entenderla. Y nada, y pues en verdad hay tantas, hay tantas. Y creo que we just like storytelling in general. O sea, hemos chisme, nos encanta porque son historias, o sea, porque nos encanta que nos cuenten historias. Sí, la historia es todo chisme. Yo creo que desde el huracán María para acá y con Ricky Renuncia y todas estas cosas que hemos vivido en los últimos 5 años, que han sido un montón de cosas bien locas. Que pandemia, ustedes allí en el sur, todos los terremotos que han pasado y eso como que la historia creo que sirve también como que para darle mucho contexto a eso y cómo llegamos aquí y por qué las cosas están así. Y que pasan, siempre pasan. O sea, yo digo la gente, la historia se repite tanto que es bien loco, ¿verdad? Como que digo, wow, yo mismo, cuando veo el terremoto y la pandemia, digo, gente, esto pasa como 3 veces en historia Ponce, un terremoto y la pandemia pegadito. Y es como que estoy diciendo que esto es bueno, pero como que pasa. La misma pandemia, o sea, estoy ahora haciendo un poquito de investigación de las pandemias porque tengo el libro de pandemias de Luis Caldera. Yo lo tengo. Sí. Y tantas pandemias, vas tú, que se cerraba la escuela, que se murieron miles. Y yo digo, guau, que lo que pasó ahora era algo que como que ya tocaba, porque han pasado como 100 años sin una pandemia mala. Y hubo un tiempo que había pandemias a cada rato. En nuestra historia moderna, no es que estoy hablando del año 500, estoy hablando del 1800. Pasaban como 4 pandemias a la vez cada 2 años. Entonces, yo escribí un artículo que era un timeline de las pandemias. Esto fue al principio de la pandemia, ese libro todavía no había salido, me imagino que hay mucha más información que me ayudaría a hacerle un update, pero un timeline de las pandemias que en Puerto Rico, todas las que pude encontrar en distintas fuentes y eso. Y es lo que tú dices, había una epidemia nueva cada 3 años, 7 años, cosas así como que lo raro de la pandemia del COVID, digo yo, no es que pasó. Es raro que llevamos como 100 años sin que pasara una, eso es rarísimo. Exactamente. Y la gente se olvida de eso un poco, como que nosotros vivimos un periodo de tiempo bien privilegiado donde no hubo una pandemia o una epidemia, porque a veces son locales, no necesariamente eran pandemias globales, pero como que nosotros vivimos un momento bien privilegiado y se nos olvidó que antes esto era normal y antes la gente ni sabía por qué se estaban enfermando, cómo se contagiaba. No había ninguna medida preventiva, la gente no tenía idea qué estaba pasando, pero Shakespeare pasó como por 3 cuarentenas en su vida, una cosa así. De la peste bubónica. Está brutal y por eso que la historia está brutal, como que es como cuando la conoces como que wow, qué loco que yo no sabía esto y esto ya pasó y cómo se atendió. Mismo Ponce, ahora mismo yo tratando de entender un poco a Ponce moderno, porque yo estudio mucho Ponce siglo XIX, parte del siglo XX, pero yo no soy tan fuerte en Ponce después de los 50. Y estoy ahora tratando de estudiar eso un poco y como no hay tanta literatura sobre el tema tampoco, es bastante historia moderna. Está este libro que se llama Ponce, su historia moderna, por casualidad del mundo, que estoy leyendo ahora mismo. Bueno, estoy releyendo porque lo leí hace años. Yo digo, hay tantas cosas que están pasando ahora, que pasaron hace poco, o sea, hace tanto. ¿Por qué mis abuelos no hablan de eso? ¿Por qué mis tíos no hablan de eso? ¿Por qué es que la historia no la conocíamos, a veces no vemos los paralelos ni el valor de eso. Pero estoy viendo ahí cosas y digo, wow,
estaban hablando de turismo, las mismas palabras que yo digo hoy día en el 85, y lo que había que hacer para levantar el turismo. Y muchas cosas las hicieron, pero no se hizo, no funciona a largo plazo. Pues entonces, ¿qué fracasó? Para yo entenderlo, para entonces yo no hacer eso. Pues nadie me lo está comunicando. Entonces, porque no sabemos la historia. Entonces, Sí. no la hablamos, no la damos la importancia.